Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo número 18, donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo número 9 en adelante. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que las consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a toda costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas,
flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, este día seguimos adelante con este capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que es el capítulo donde encontramos el final de la Babilonia comercial. Ya habíamos cubierto la primera parte de este capítulo, que son los primeros 8 versículos, y ahora nos encontramos con esta segunda parte que usted puede ver es bastante extensa. Sin embargo, con una mirada, usted puede notar que se trata fundamentalmente de 3 pequeños poemas. Uno muy pequeño que se encuentra en el versículo 10, el segundo que abarca los versículos 16 y 17, y el tercero que va de los versículos 19 y al 20, esos 2 versículos. Si usted tiene la NBI, usted podrá verlos, como le dije, así de un vistazo, porque la NBI separa lo que es prosa de lo que es verso. La Reina Valera todo lo pone en prosa, pero la NBI hace la diferencia de cuando se trata de una composición en verso, como es un poema, y por eso es que con solo verlo, pues se nota, ¿no?, que ahí están esos 3 poemas muy cortos. Y entre los poemas, lo que tenemos son algunos versículos que están en prosa y que son como paréntesis explicativos que el Apocalipsis hace de lo que se ha mencionado en cada uno de esos pequeños poemas. Ahora, no son poemas comunes y corrientes, sino que ellos pertenecen a un género literario que existía en la época y que recibía el nombre de endecha. Las endechas eran poemas que al mismo tiempo eran cantados, podían tener música o podían ser recitados, pero que se utilizaban con el propósito de lamentar la muerte de una persona. Sin embargo, en las escrituras del Antiguo Testamento, uno encuentra que hay ciertas endechas que no van dirigidas a personas que habían fallecido, sino que van dirigidas o a ciudades o a naciones enteras. Entonces, esa forma de lamentar algo que se perdió porque murió, y son las personas las que mueren, la palabra lo aplica también a lo que son las ciudades o los países. Acá en este capítulo 18 es obvio que estas endechas son para Babilonia, pero recordémonos que no es la Babilonia literal que estaba ubicada en Caldea, sino que se está hablando de una Babilonia simbólica,
por el simbolismo que el nombre de Babilonia tiene. Y explicamos detalladamente en la última oportunidad que aquí se trata de una Babilonia de carácter comercial. Y la razón es que este capítulo 18 de Apocalipsis tiene mucha similitud con el profeta Ezequiel, allá en los capítulos 28 y 29, donde ese profeta está hablando del juicio sobre Tiro. Y Tiro era una ciudad poderosa, pero gracias al alto nivel de comercio que ella tenía. Ahora, en los versículos que hemos leído hoy, del 9 hasta el final del capítulo, ahí encontramos todavía más similitudes entre Ezequiel y lo que acá nos presenta el libro de Apocalipsis. Hay una repetición de expresiones, de frases, y hay también una repetición de temas y de ideas que indudablemente fueron tomadas del libro de Ezequiel para ser incorporadas en este libro de Apocalipsis. Eso, hermanos, viene a reafirmar el hecho que el énfasis que se le está dando, o el enfoque a la ciudad de Babilonia, ya no es religioso como lo vimos en el capítulo 17, sino que es ahora un enfoque comercial. Y por eso es que estamos hablando de una Babilonia comercial. Ahora, hay que aclarar, aunque ya lo hicimos en la última oportunidad, pero lo vuelvo a repetir, que no es que se esté condenando el comercio en sí mismo. Pues como lo dijimos en la última ocasión, todos, hermanos, necesariamente participamos del comercio. Y no porque seamos vendedores, pero sí porque todos somos compradores. Algunos serán las dos cosas, venden y compran al mismo tiempo, pero la mayoría somos solamente consumidores. Entonces, nosotros adquirimos, por ejemplo, alimentos, ropa, adquirimos servicios como electricidad, agua, servicios educativos, servicios de salud, servicios de transporte. De manera, hermanos, que la vida, por lo menos tal como la conocemos, sería prácticamente imposible de vivir si no tuviésemos alguna relación con el comercio. Quizás la manera de hacerlo, hermanos, sería que tuviéramos tierra y que en esa tierra pudiésemos cultivar nuestros alimentos, que ya hubiese agua, que no usáramos electricidad, que no tuviéramos que comprar ropa, sino que nosotros mismos nos la elaboráramos, que en esa tierra pudiésemos tener animales para extraer leche, carne, huevos, etcétera. Esa sería la manera de no tener ninguna participación con el comercio. Pero eso es sumamente difícil. Por eso digo, no es que la Biblia esté condenando el comercio en sí, porque en ese sentido todos estaríamos condenados. Lo que está condenando es la avaricia y los excesos a los cuales el comercio lleva. Y por eso es que en la última oportunidad yo mencioné algunos datos solo para dar alguna ilustración, ¿no?, de las grandes desigualdades que hay en nuestro planeta y de cómo en la actualidad, en nuestro tiempo, vive el hombre más rico que haya habido en toda la historia de la civilización humana. Bueno, de eso estuvimos hablando en la última oportunidad. Pero en los versículos que hoy hemos leído,
vamos a encontrar, hermanos, que repetidamente otra vez se estará hablando del tema del lujo, de la ostentación, de lo suntuario. Todas esas son palabras que se refieren a aquellas cosas que van más allá de lo que necesitamos para convertirse en elementos que son puramente de ostentación. Eso lo vamos a ver en el camino. Ahora, como le dije, hay 3 poemas, y cada poema, que son endechas, las pronuncian personas diferentes. La primera puede usted encontrar en el versículo 9, que dice: cuando los reyes de la tierra, es decir, los primeros que van a lamentar, que van a endechar la destrucción de Babilonia, dice que son los reyes de la tierra. Ahora vea, el versículo 11 dice: los comerciantes de la tierra. Ese es el segundo grupo, que se vuelve a repetir en el 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías son los que van a dar la segunda endecha. Y luego en el versículo 17, a la mitad, dice: los capitanes de barco son los que van a pronunciar la tercera endecha, que es el versículo 19. El 20, ya vamos a ver que ya no son ellos quienes lo están diciendo, sino que, y tiene otro contenido, ya no es una endecha tampoco. Entonces tenemos 3 grupos: los reyes de la tierra, los comerciantes y los capitanes de los barcos navieros en los cuales se transportan todos los productos. Entonces comencemos por el primer grupo, versículo 9. Cuando los reyes de la tierra, que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, ahí lo tienen, está hablando de lujos, no de comprar y vender. Es cierto que ellos compraban y vendían, y en eso consistía el adulterio, pero el pecado no era comprar o vender. El pecado, dice ahí, que compartieron su lujo, es decir, sus excesos. Cuando vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Entonces vea, los reyes de la tierra, dice, son aquellos que cometieron adulterio con ella. Y se nos explica que ese adulterio es que participaron, compartieron su lujo, que eso es lo que condena el Señor. Cuando el comercio lleva a excesos, y esto que ocurre en Babilonia, veremos que es diferente a lo que ocurre en la Nueva Jerusalén, que vamos a encontrar al final de este libro. Porque vamos a encontrar que la Nueva Jerusalén se describe como una ciudad muy rica, más rica que cualquier otra ciudad que haya habido en toda la historia de la humanidad, pero con una diferencia, y es que en la Nueva Jerusalén todas las personas comparten igualmente la riqueza de la ciudad. Es decir, la Nueva Jerusalén no es, hermanos, una ciudad en la cual hay riqueza para unas pocas personas, en tanto que otros viven en miserias o apenas sobreviven comiendo salteado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, lo que Dios está condenando es el lujo entendido como expresión del egoísmo humano, porque para que unas personas puedan disfrutar del lujo,
Otros tienen que vivir en condiciones verdaderamente inhumanas, porque de otra manera los lujos no se pudieran dar. Eso es lo que el Señor llama el adulterio. Ahora, aunque estos reyes han participado de ese adulterio, dice el versículo 10 que aterrorizados al ver semejante castigo se mantendrán a distancia. Ellos saben que Babilonia está siendo destruida. Recuerde que aquí ya casi estamos, vamos ya muy cerca del final del Apocalipsis. Entonces todos los enemigos de Dios están siendo derrotados. Y ahora quien está siendo derrotado es la Babilonia comercial. Ya fue derrotada la Babilonia religiosa en el capítulo 17. Hoy es la Babilonia comercial. Después de esto, lo que viene en el capítulo 19 es la venida del Hijo de Dios. Y del 20 en adelante lo que tenemos es el establecimiento de su reino en la tierra. Entonces, Dios está acabando con los enemigos. Entonces los reyes ven que Babilonia está siendo destruida, pero dice ese versículo 10 que se mantuvieron a distancia. Es decir, ellos estaban viendo, pero a la distancia. Y eso es algo que no solo va a ocurrir con los reyes, ocurrirá con los comerciantes. Vea el versículo 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, oiga, se mantendrán a distancia. Ahora mire el 17, todos los capitanes, hoy vamos con los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Es decir, que tanto reyes, comerciantes como capitanes o marineros ven la destrucción de Jerusalén, pero se mantienen a la distancia. ¿Qué quiere decir Apocalipsis con eso de que se mantienen a lo lejos o a la distancia? Es que aunque ellos se han enriquecido por el adulterio de la Babilonia, no quieren ser parte de ella. Es decir, que ellos saben que la ruina ha venido, pero ellos no tienen un amor hacia Babilonia, al menos no un amor que les lleve a compartir la suerte de ella, sino que prefieren dejarla sola, que sea destruida. Eso mismo ocurrió con la Babilonia religiosa en el capítulo 17. Porque eso es lo paradójico de la Babilonia religiosa, o la gran prostituta, como le llama la Biblia. ¿Se recuerda quién destruye a la gran prostituta? Lo acabamos de ver en el capítulo 17. ¿Quién destruye a la gran prostituta? ¿No se acuerda? No es Dios. No es Dios, sino que es la bestia. Dice que la bestia que la cargaba la aborrecerá. Entonces es la misma bestia la que destruye a la Babilonia religiosa. Entonces, aunque había entre ellos una alianza, digamos, no era una alianza donde el corazón estuviera. Es igual, hermano, y por eso es que se le llama la gran prostituta, porque el hombre que contrata los servicios de una prostituta no es porque la ama. El corazón de él no está en ella, sino que lo único que busca es su propio interés. De igual manera, la relación entre los reyes y la Babilonia comercial es puramente de interés. Y cada uno de los tres grupos va a mostrar su interés. ¿Cuál era el interés de estos reyes? Se lo dicen en la endecha, cuando dice: ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa,
Como ellos son reyes, lo que les interesa es el poder. Y los lujos del comercio les permitían a ellos poder tener poder. Porque poder, hermanos, casi es un equivalente a riqueza. Quien tiene riqueza es poderoso. Quien no tiene riquezas es débil dentro de la sociedad. Aquel que gobierna lo que ama es el poder, y por eso es que ese es el interés de los reyes, y es lo que han perdido, y por eso hoy lo lamentan. Ay de ti, la gran ciudad Babilonia poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los tres van a decir esas palabras: en una sola hora. Es decir, de repente vino la destrucción. Ahora, en el versículo 11 encontramos a los comerciantes. Ya es el segundo grupo. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Ahí está, esa es la razón. ¿Cuál es el interés de los mercaderes o comerciantes? Que les compren sus mercaderías. Eso es lo que todo comerciante quiere. Pero como hoy la Babilonia está siendo destruida, entonces ya no habrá quien le compre sus mercaderías. Y ese Apocalipsis presenta aquí una larga lista de esas mercaderías. Dice el versículo 12: artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Todas estas cosas que se están mencionando en ese listado eran los productos que en esa época se comerciaban, y se comerciaban hacia Roma, porque Roma no solo era una potencia, un imperio político, sino que también era un imperio económico. Las flotas mercantes de los romanos, hermanos, lugares tan remotos como la India y aún hasta la China, porque cuando ahí mencionó telas de seda, en esa época solo había un lugar en el planeta donde la seda se producía, y era en China. Y China guardó ese secreto de cómo se producía la seda por milenios. Se considera que ese es el secreto comercial mejor guardado de la civilización humana, hasta que llegó un momento en que lo descubrieron, y descubrieron que eran los gusanos, que precisamente se llaman de seda, los que producían esa telita, como la araña que produce su tela de araña. Entonces el gusano de seda produce una fibra que era la que tomaban los chinos, y luego iban hilándola hasta que hacían hilos, y luego los tejían, y esa era la seda. Pero eso a la humanidad le tomó milenios poderlo descubrir. Hoy el gusano de seda se sigue haciendo en China, pero también ya lo cultivan los japoneses, los coreanos, los vietnamitas. Ya saben cuál es el secreto comercial. Bien, pero la lista sigue en el versículo 13. Cargamentos de bronce, de hierro, 13 cargamentos de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, harina refinada, trigo, ganado vacuno, corderos, caballos, carruajes, que esas eran armas de guerra. El caballo no era, hermanos, para ir a dar una vuelta. El caballo era un instrumento de guerra, igual que los carruajes. Y luego termina diciendo: y hasta seres humanos vendidos como esclavos. Entonces, en su afán, el ser humano, de querer tener lucro, de querer tener lujos, excesos,
es capaz de llegar a comerciar incluso a las personas, a los seres humanos. Y eso es lo que los romanos hacían. Los hombres, sobre todo aquellos que eran capturados después de las guerras, y Roma tuvo muchas, eran los que eran apresados y se convertían en mercancías. Habían mercados de esclavos donde las personas iban y llevaban a los esclavos que habían capturado y los ponían en venta, dependiendo de las condiciones de salud, de la edad, si era hombre, si era mujer. Así era el precio que cada esclavo tenía. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo es que estas personas hacían para vender a los seres humanos como mercancía? Los vendían como esclavos. La respuesta, hermanos, es que en el afán de lucro, por querer tener lujo, por querer tener dinero, la gente es capaz, hermanos, de hacer lo que sea, incluso vender a los seres humanos. Ahora, quiero decirle que el tema de la esclavitud actualmente es ilegal en todo el mundo. No hay ningún país del mundo en el cual la esclavitud sea legal. En todos los países es ilegal. Pero ¿sabe qué? La esclavitud sigue existiendo hoy en día. Y no solamente sigue existiendo, sino que se considera que hoy en día es cuando más personas esclavas hay que en cualquier otra época de toda la civilización humana. Según las Naciones Unidas, se calcula que en el mundo hay un estimado de 23 millones de esclavos. Hoy mismo, siglo XXI, más de 23 millones de esclavos. Y es, hermanos, un mercado que, según las estimaciones que las mismas Naciones Unidas hacen, producen entre 35 mil a 99 mil millones de dólares. Y vea que si no es dinero eso, 99 mil millones de dólares es lo que da el mercado de la esclavitud. Por eso es que siguen habiendo esclavos, a pesar, repito, que la esclavitud es ilegal en todo el planeta. Ningún país la acepta. En todos es delito, pero eso, que sea delito, usted sabe, no significa que la gente no lo hace. Y eso es lo que ocurre con el tema de la esclavitud. Hay esclavos, hermanos, en lugares donde usted ni se imagina. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que se presenta pues como el país que es el adalid de los derechos humanos, de las libertades democráticas y todo eso. Allí hay muchos esclavos. Hay compatriotas, hermanos, salvadoreños que han sido llevados, o sea, que supuestamente una persona allá les hizo el favor, le dijo, vaya pues mira, ahí te voy a mandar tantos miles para lo del coyote y te venís y aquí te vamos a ayudar. Y la persona se va. Y cuando ya está allá, le esclavizan. Entonces le retienen, lo tienen en una casa y dice, vaya, tenés que pagarme lo que yo te envié. Y esa persona tiene que estar ahí, no puede salir, no le dejan escapar. Eso se da con bastante frecuencia. También hay ciertos negocios de personas orientales en los Estados Unidos, restaurantes, almacenes, cosas así, que mandan a traer barcos de ilegales desde el oriente hacia los Estados Unidos, y cuando llegan a los Estados Unidos son esclavizados. Ellos permanecen día y noche en sótanos. Allí viven, ahí trabajan. Bueno, trabajan como 16 horas diarias, ¿no? Y cuando ya están fatigados, ahí mismo duermen, ahí les dan de comer, nunca salen a la calle.
en los Estados Unidos. Si eso es en Estados Unidos, uno puede pensar, por ejemplo, en países como África o como en India. África, bueno, India y algunos países, varios países africanos, es donde la mayor cantidad de esclavos hay. Eso es lo que Dios condena. Entonces, el comercio no es, repito, que sea pecado o que sea malo que usted obtenga una ganancia porque, no sé, hizo allí unos pañuelos o algunas mantitas para cocina, les puso un adornito y dijo, bueno, yo voy a ir a vender delantales. Y va con los vecinos y le dice, mire, aquí tengo mantitas para cocina, fundas para almohada, y que usted tenga una ganancia de eso y que con eso vaya saliendo. Eso no tiene nada de malo. Eso Dios no lo va a condenar. El problema es cuando llega, hermano, el afán del lujo, de la suntuosidad, que llega al extremo de menospreciar la vida humana. Y como un comentarista lo decía, que como la lista comienza mencionando oro, plata, piedras preciosas, y termina mencionando seres humanos y esclavos. Entonces, este comentarista decía que aquellos que comienzan vendiendo oro y plata terminarán vendiendo seres humanos y esclavos. Es decir, la codicia les atrapará el corazón. Y cuando la codicia atrapa a una persona, hermano, ahí es donde se pierde todo. La persona es capaz de robar, la persona es capaz de mentir, la persona es capaz de utilizar ¿qué le digo? Materiales de mala calidad y hacerlos pasar como que si fuera de buena calidad para tener ganancia adicional, etcétera. Eso es lo que Dios condena. Ahora, el versículo 14, hablando de los comerciantes siempre, y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. ¿Y qué era lo que codiciaba? Dice, has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Ahí está hablando de las cosas suntuosas. Y en la última oportunidad expliqué qué significaba la palabra suntuosa. Y lo suntuoso es aquello que es exuberante, que se recuerda cuando le hablé de los celulares que costaban $13,000. Bueno, hay carteras, hermanos, que pueden costar $8,000, $10,000, carteras así de mujer, de señora. O sea, es así. Y usted dice, bueno, pero con eso mejor me compro una casa. Claro, claro, para otra persona significa no solo la casa, significa la vida. Pero como dice que la fruta, el fruto que con todo el alma codiciaba, ¿qué era? Las cosas suntuosas y espléndidas. Hay gente, hermano, que se vuelve loca con eso de los lujos, las cosas caras. Un reloj de $1,000 no se lo van a poner. Tiene que ser de 10,000 para arriba. O, ¿qué le digo? Una camisa de $20, $30 la va a agarrar para limpiar en la cocina, ¿no? O sea, va a buscar una de $500, de $800. Y bueno, ¿y usted, y qué tienen? ¿Qué son de oro esas camisas? No, es simplemente la marca. ¿Y la marca qué es? Pues ese papelito que le pegan, o ese símbolo, esa marca que viene grabada a veces en la viñeta. Eso es lo que se paga. Y por eso es que los falsificadores, eso es lo que hacen, que toman cualquier producto y le comienzan a poner
una marca diferente. Ese es otro mercado gigantesco, hermano, el de productos falsificados. Versículo 15. Los comerciantes, estamos con ellos todavía, que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a la distancia, también están lejos, lamentan, pero no se acercan a ayudarla. Hay que ver cómo sale la Babilonia. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata! Porque todo esto, hermanos, es lujo. El lino fino, la púrpura, la escarlata adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Entonces eso es lo que lamentan los comerciantes, que ya no les va a comprar. Y si ya no les va a comprar, entonces ellos ya no van a poder disfrutar también de las cosas suntuosas, ya no van a poder vender esclavos, ya no van a poder vender todo lo que ahí menciona: el oro, las piedras preciosas, las perlas, el lino fino, la púrpura, la escarlata. A la mitad del versículo 17, usted ve, ahí termina el verso y comienza el párrafo. Donde comienza el párrafo, dice: todos los capitanes de barco. Entonces, hoy vamos ya con el tercer grupo. Estos son los capitanes de las navieras que transportaban los productos. Entonces dice: los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. También ellos no se quieren acercar, están de lejos. 18. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo llorando y lamentando a gritos: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia! Ahí está otra vez la palabra opulencia. Se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Le decía que cada grupo ve y lamenta la pérdida de su interés. Los reyes, la pérdida del poder. Los comerciantes, la pérdida de poderle vender artículos de lujo. Y los navieros, ahí lo dice en la endecha, dice: con cuya opulencia, la opulencia de Babilonia, se enriquecieron los dueños de flotas navieras. Entonces, la riqueza de ellos estaba en transportar los artículos que iban y venían en ese comercio que en el caso de Roma era casi global. Como le dije, tan extenso que podía ir en la parte más occidental, como era España, hasta la más oriental, como era China. Todo eso era un mundo de comercio que se hacía a través de las navieras. El puerto más cercano a Roma, habían tres, pero el más cercano y el más usado por eso de la cercanía, era un puerto que se llamaba Ostia. Y según los escritores de la época, ellos escribían que en Ostia nunca paraban los barcos de entrar y salir, de entrar y salir. Todo el tiempo estaban yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea, era un comercio que no terminaba nunca. Semejante, hermanos, a los puertos de hoy en día. En los puertos de hoy en día usted puede ver no un barco entrando y entrando, puede ver docenas de barcos que están entrando y están saliendo todo el tiempo. Entonces, reyes, comerciantes y capitanes de barcos lamentan la destrucción de Jerusalén. Pero en medio de todas estas lamentaciones, endechas, cantos fúnebres por la Babilonia, de repente, hermanos, aparece una voz que cambia totalmente. No se nos dice de quién era la voz,
Pero aparece en el 20, versículo 20, cuando dice: alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Como le digo, no se nos dice de quién es la voz, pero sí dice a quién está dirigida esas palabras. Y está dirigida, dice, a ustedes, santos, apóstoles, profetas. Entonces vea, mientras los reyes, comerciantes y capitanes lamentan y dicen: ay, ay de la gran ciudad, para el pueblo del Señor es: alégrense por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles, profetas. Por eso es que a lo largo de este estudio de Apocalipsis, yo lo he dicho repetidas veces, ¿no?, que Apocalipsis es un libro precioso. Es un libro que nos llena de esperanza y que debería llenarnos de la alegría que se está mencionando en este versículo 20. Ahora, ¿por qué hay personas que le tienen miedo al Apocalipsis? Si le tienen miedo, parecería que van a estar del otro lado, del lado de los que buscan el poder, del lado de los que buscan el lujo, del lado de los que buscan enriquecerse, transportando mercancías, porque para ellos va a ser el dolor y el lamento. Pero para el pueblo del Señor, alégrese con lo que le ha sucedido a la Babilonia. En otras palabras, el que ama el mundo, él es el que va a lamentar. Entonces, cuando la gente dice: es que mire, cuando yo veo que ahí aparece una bestia de 7 cabezas, uy, saber qué es eso, ya no puedo dormir. Pero entonces no ha leído. Bueno, si usted ha estado en estos estudios de Apocalipsis, ya sabrá que el Señor va a derrotar a esa bestia. La derrota final ya fue bastante derrotada, pero la derrota final la vamos a ver más adelante en este libro de Apocalipsis. Pero la bestia terminará siendo destruida. Es que ya va a aparecer la bestia, el anticristo, y va a andar sellando en la frente o en la mano, mire, y será ese chip que dicen, porque solo dicen que andan diciendo, porque no existe. Pero como la gente dice que dijeron, que la comadre había dicho, que el compadre dijo, que el sobrino oyó, entonces es una de bolas, ¿no? Y preocupados por el chip. Y a nosotros, ¿qué nos importa, hermanos? Amén. Lo que nosotros sabemos es que la bestia será el primero en ser arrojado vivo en el lago de fuego que arde con azufre. Y la derrota de él será la victoria de los santos del Señor. Igual que acá, la derrota de Babilonia es la alegría del pueblo de Dios. Alégrense ustedes, santos, apóstoles, profetas, porque Dios, al juzgarla a ella, a la Babilonia comercial, les ha hecho justicia a ustedes. Y luego en el versículo 21 aparece un ángel poderoso, dice, que levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino. Las ruedas de molino, hermano, eran enormes. De por sí eran grandes, pero aquí dice que era una gran rueda. Era una piedra enorme que la labraban, y era como una especie de rueda con un agujero en medio, pero hecha toda de piedra. Entonces colocaban el grano en el agujero del centro, y esta gran piedra la hacían girar sobre otra piedra. Entonces, el grano que estaba en el agujero del centro,
por el movimiento circular de la piedra, hacía que el grano se metiera entre las dos piedras, pero entonces iba pasando entre la gran roca de encima y la de abajo. Entonces eso iba triturando el grano. Entonces cuando ya salía a los alrededores, ya era, hermano, masa. Esos eran los molinos de la época. Entonces, el ángel toma una de esas grandes rocas y dice que la arrojó al mar. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando usted toma una piedra y la tira al mar? Se hunde de inmediato. Ya no se diga una gran piedra de molino, ¿no? Se hundiría inmediatamente. Por eso dice el ángel: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Usted tira la piedra en el mar, nunca la va a volver a ver, porque se hunde de inmediato. Una piedra pequeña, si estamos hablando de esta, que era una gran piedra de molino. Por eso es que bien dijo el ángel: desaparecerás con violencia. Será el hundimiento de Babilonia. Y luego vienen 5 jamases. En el 22 dice: jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Porque el comercio de la música, usted sabe que también es un gran negocio, ¿no? Se hacen millonarios, bueno, los que son buenos cantantes, no buenos músicos, y que tienen la manera, pues, de proyectarse, promoverse. Pero cuando la Babilonia comercial sea hundida, jamás, es el primer jamás, volverá a oírse la música de los cantantes. Jamás, dice el segundo, volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Que anteriormente se dijo que hacían objetos de bronce, de hierro, de mármol, de marfil, de madera preciosa. Pero toda esa que hoy sería industria, ahí era manufactura en esa época, pero hoy sería industria que produce tantos millones de productos. Jamás, dice, volverán a hallarse en ti. Luego viene el tercer jamás: volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Que en esa época eran bueyes los que le daban vuelta. Hoy son motores. Entonces, los motores de las fábricas, de las industrias, jamás, dice el versículo 22, volverán a oírse. Versículo 23, ahí viene el cuarto: jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Porque cuando al ser humano ya no le alcanzó la luz del día para continuar trabajando y haciendo dinero, entonces inventó la energía eléctrica. El sol se oculta, pero nosotros seguimos con luz para seguir trabajando. Y usted sabe que hay empresas que trabajan las 24 horas. Y hay personas que en este momento o a las 10 de la noche van a entrar a trabajar y van a salir hasta mañana. Pero que dice que jamás, cuando la Babilonia comercial sea destruida, volverá a brillar luz de lámpara en ti. Y luego el quinto jamás: volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Es decir, las bodas ya no se van a dar más con, hermanos, la extravagancia. O sea, no es que el casarse sea malo o que hacer bodas sea malo, no es eso. Es el exceso. Me recuerdo hace años, hermano, yo conocí un hermano aquí en la iglesia y él era muy hábil para decoraciones. Entonces él había trabajado en un negocio de decoraciones, de eventos, y él me contó en una oportunidad que lo habían invitado para una boda que iba a ser en una iglesia de cierta familia pudiente, ¿no?, con mucho dinero. Y entonces
lo llevaron a la iglesia y mira, aquí va a ser la boda, entonces queremos que usted la decore. Entonces él se regía por el presupuesto y les dijo, bueno, ¿cuánto tienen asignado? ¿Cuánto hay de presupuesto para decoración? Y le dijeron, no hay presupuesto. Lo que usted necesite, hágalo. Así me gusta trabajar, dijo él. Sí, que no le pusieran límites, porque ahí el límite era su creatividad. Bueno, y él me contó que la decoración era del techo, de los pasillos, de los bancos, pero era una decoración que él me dijo que hasta fruta había utilizado uvas que colgaban del techo. O sea, bueno, nunca vi una foto, solamente él me contaba la historia. Lo que no recuerdo es cuánto costó, pero eran miles, o sea, era una cantidad exorbitante de dinero. Y lo paradójico, él mismo me dijo, y sabe, me dice, hermano, lo que pasó. Bueno, esa fue la decoración. Ahora usted ya se puede imaginar el vestido de la novia, unos $15,000, algo así, ¿no? El vestido del novio, luego que la comida no iba a ser tamales, ¿verdad? Con chocolate. Entonces, gastaron, hermanos, lo que nosotros hubiéramos ocupado para vivir toda la vida, ¿no? Pero me decía, ¿y sabe qué es lo paradójico? Me dice, que esa pareja, me dijo, una semana duraron casados. Cuando volvieron de la luna de miel, vinieron ya separados y se divorciaron. Entonces, esa exuberancia es a la que se refiere Apocalipsis cuando dice, jamás volverás a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Entonces son las bodas o nupcias de los magnates, que la cola de la novia tiene como 11 metros de largo. Saber cómo hace la pobre para arrastrar la gran lona detrás que lleva. Pero eso es real, hermano. Eso es real. Existe. Y termina con el versículo 24, porque en ti, en esa Babilonia comercial, se halló sangre de profetas, de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. No solamente ha habido mártires, sino que dice todos los que han sido asesinados en la tierra. Fue por motivos comerciales. Todas las guerras, hermanos, que ha habido en la historia de la humanidad, todas han sido por motivos económicos. Aún aquellas guerras que se disfrazaban de santas, como cuando la Iglesia Católica lanzó las cruzadas para reconquistar la tierra de Israel, con la excusa de que ahí estaba Jerusalén y que ahí era la tierra donde Jesús había andado y que estaba en manos de los musulmanes. No, hay que reconquistarla. No les importaba Jerusalén, hermano. Menos les importaba si Jesús había caminado ahí o no. Los que les importaba era que de esa manera tenían un puerto de salida para el petróleo del Medio Oriente. Eso es lo que peleaban. Y así ha sido en todas las guerras. Por eso es que todos los asesinados en la tierra es por la Babilonia comercial. ¿Por qué, hermanos, hay asesinatos actualmente como unos 13 diarios en nuestro país? Usted dirá, es por peleas de territorio. Sí, pero ¿para qué quieren el territorio? Solo por decir, aquí mando yo. Bueno, sí, mandan ellos, pero ¿para qué? O sea, son las áreas de control, de extorsión. Es decir, en el fondo lo que están peleando no es el nombre. Lo que están peleando es económico. ¿Y por qué matan a aquel que le pidieron renta y no la pagó y por eso lo matan? ¿Porque lo conocían? ¿Porque les caía mal? ¿Porque les había quitado a la mujer? No, es por el dinero. Por eso es que todos los asesinatos de la tierra son por la Babilonia comercial. ¿Cómo no nos vamos a alegrar con su destrucción? Amén. Por eso le digo, el Apocalipsis no es una tragedia para el mundo,
pero para la iglesia del Señor es un libro de fiesta que nos habla de victoria. Amén. Y de cómo el mal va a terminar. Así que adelante, hermanos, con esperanza, que como lo dice el no evangelio, sino que la carta de Juan, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Cerremos nuestros ojos.